Buenos días, Dios te bendiga. Es un gusto darte la bienvenida en este día. Y quiero compartir un versículo que se encuentra en Tercera de Juan, que dice: Amado, yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Y yo deseo que en esta semana así sea para ti, que puedas ser prosperado en tu espíritu, en tu alma, en tus finanzas, y que esta palabra que escuches el día de hoy sea una palabra que llegue a tu espíritu y que puedas poner en práctica toda esta semana. Dios te bendiga y recuerda que tu casa es Casa de los Milagros Internacional. Dios te bendiga. Y ahora libre soy.
es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno, digno. Gracias sublime es. Perfecto es su amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Señor Jesús, hoy te queremos exaltar. Queremos decir, Señor, que tú eres el amor de nuestras vidas, que tú eres el anhelo de nuestros corazones. ¿Por qué no pones una mano en tu corazón y dile: Señor, tú eres lo que más anhelo, lo que más deseo, lo que mi corazón clama? Porque tú has sido tan bueno, tan misericordioso y nos has atraído hacia ti con tanto amor, con tanta ternura, no juzgándonos, sino buscándonos reconciliarnos contigo. Y por eso, Señor, eres lo que más anhelamos, eres lo que más queremos, porque nadie nos ha amado tanto, nadie nos ha querido tanto en esta vida como tú. Y tú eres lo más preciado en nuestros corazones. Te exaltamos, Señor. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, tú nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán y me dan seguridad. Los velos están cayendo.
que se esté encendiendo. Y hoy me vuelva a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, tú nunca pierdes el control. Nuestros corazones te alaban, Señor. Nuestros corazones hoy delante de ti en una muestra de gratitud, de adoración, Señor. Te agradecemos porque a pesar de las circunstancias, porque a pesar, Señor, de todo, podemos estar aquí delante de tu presencia. Podemos adorar, podemos, Señor, entrar confiadamente delante de tu trono, Señor, y poder expresar nuestra gratitud, nuestra adoración delante de ti, Señor. Cantamos ante el único Rey, ante el único Señor, a ese que merece nuestra adoración, nuestra alabanza, Señor. Gracias porque estamos, Señor, debajo de la sombra de tus alas y hoy podemos entrar delante de ti, podemos adorar delante de tu presencia, Señor. Te coronamos, Rey de los cielos, te proclamamos, Rey Señor, te entregamos toda la honra, te adoramos, fiel Salvador. Jesús.
nuestro Salvador. Hola, qué gusto poder reunirnos una vez más. Hoy vamos a celebrar la Santa Cena, así que tenga preparado el pan sin levadura, tenga preparado la copa de vino para, terminando la palabra, la enseñanza de la palabra, pueda compartir la Santa Cena con su familia. También agradecerles las fotos familiares que nos han estado enviando. Me alegra mucho verles reunidos como familia. Me alegra mucho saber que muchas cabezas espirituales de las familias se están levantando. Y agradezco a Dios por esos varones, por esas mujeres que están al frente de su casa, para que Dios los siga guiando y sean de bendición para su familia en estos tiempos difíciles. El tema que quiero compartir en esta tarde con ustedes se encuentra en el libro de Éxodo capítulo 12, y voy a leer los versículos 26 y 27. Y dice así, Éxodo 12, 26 y 27, y guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de la casa de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y en Éxodo capítulo 13, versículo 7 y versículo 8 dice así, Éxodo 13, 7 y 8. Por los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado ni levadura en todo tu territorio. Y lo contarás en aquel día a tu hijo diciendo, se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Y ahora Éxodo capítulo 13, del versículo 13, la segunda parte al 14. Dice así, también redimirás al primogénito de tus hijos. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Y el tema para esta tarde es transmitiendo la historia de la salvación a nuestros hijos. Hoy que celebramos la Santa Cena, vamos a tomar esta enseñanza de la Pascua y vamos a compartir esta palabra, transmitiendo la historia de salvación a nuestros hijos. Cuando se le dan las instrucciones en Éxodo capítulo 12, la nación de Israel estaba viviendo un momento histórico. Ese iba a ser un día que iba a marcar para siempre la identidad de ellos como nación. Esas eran horas históricas. Israel había estado esclavo en Egipto durante 430 años. Habían sido muy largos años de sufrimiento, de dolor y de servidumbre. Y ese día, el día de la Pascua, Dios los sacaría de Egipto y les daría su libertad. Les llevaría a una tierra que fluye leche y miel. Y en esas horas de expectación, de emoción, ¿verdad?, de incertidumbre también, justo en ese momento tan conmemorativo para ellos, Dios les manda en 3 ocasiones, los 3 pasajes que acabamos de leer, a contarles, quiere decir a narrar, a relatar esta historia, lo que iba a ocurrir en ese día. Dios le dice, deben de contarle esta historia a sus hijos cada año, a sus generaciones futuras. Ellos tienen que saber, ellos tienen que enterarse de lo que pasó, de cómo fueron sacados de la esclavitud.
Entonces la pregunta que hacemos es, ¿por qué el énfasis de Dios en que narren la historia de su liberación a las nuevas generaciones? ¿Por qué Dios es repetitivo, es enfático? 3 veces le dice, quiero que se lo cuenten a sus hijos. El día de mañana, cuando ellos le pregunten, el día de mañana, cuando ellos miren lo que hacen, le tienen que narrar lo que ese día pasó. Tienen que contarles lo que yo hice. Porque es a través de estas historias como llegamos a saber de dónde venimos, cuál es nuestro origen, quiénes somos. Por medio de estas historias se unen las generaciones pasadas, las presentes y las futuras. Por medio de estas historias se transmiten los conocimientos, los valores y las creencias de una familia y de una nación. En 2 Timoteo 1:5 vemos esto que acabo de decir en la palabra. 2 Timoteo 1:5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Vean otra vez cómo esa transmisión de la fe se daba de la abuela, de la mamá y del hijo. Entonces, esas historias de salvación, al ser transmitidas correctamente, hacen que la fe verdadera siga vigente en cada generación. Un ejemplo, si ustedes quieren oír un ejemplo de una narración judía, es muy interesante entender eso. Creo que uno de los métodos de enseñanza más impactantes que como padres podemos hacer con nuestros hijos es aprender a narrarles historias. Nosotros le decíamos a contarles un cuento. Claro, nosotros no le vamos a contar un cuento, le vamos a contar historias reales. Pero un ejemplo de una narración judía lo pueden ustedes escuchar después con calma en el álbum, un álbum de musical que se llama Israel 2. Así lo buscan en YouTube, álbum Israel 2. Y hay un canto, el canto se llama Moshe, así se llama, Moshe, cantado, bueno, relatado y cantado por Miguel Casina. Y ahí es una narración del Sabbat y de la bendición que los padres judíos le daban a sus hijos en ese día del Sabbat. Y cómo esa historia que fue transmitida de los padres a los hijos, cómo les da identidad, les da propósito, les ayuda en los momentos difíciles y a su vez ellos se lo transmiten a la siguiente generación. Muy, muy conmovedor, muy poderoso esa narración. Recuerden, álbum Israel 2, canto Moshe, por Miguel Casina. Entonces, hoy que celebramos la Santa Cena, cuando Jesús realizó la Santa Cena con sus discípulos, Él les dijo, hagan esto, cada vez que celebren esto, háganlo en memoria de mí. Recuerden, vuelvan a contar la historia de lo que yo hice por ellos. Y entonces, ¿cómo debemos contar la historia de la salvación a nuestros hijos? Como líderes espirituales, tenemos que saber transmitir la fe. La fe no se transmite en la iglesia, se transmite de padres a hijos. Y el método más poderoso son las historias. Y hoy quiero enseñarte cómo tú puedes transmitir la historia de la salvación a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos y a tus generaciones venideras. Entonces, ¿cuáles son los elementos de esta historia, de esta narración de la salvación? Número 1, como dice el versículo que leímos en Éxodo 12:24, y cuando dijeren vuestros hijos, ¿qué es ese rito vuestro? Vosotros le responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová. Lo primero que hay que enseñar en esa narración es que hubo una víctima. Alguien derramó su sangre. Alguien entregó su vida. En ese caso, Jesús
el justo, Él tomó nuestro lugar. Y el castigo que a nosotros nos correspondía, Él lo sufrió, Él lo llevó sobre sí. Esa palabra víctima quiere decir eso. Uno que es sacrificado como ofrenda. Alguien que es inmolado. Inmolado quiere decir que le cortan la yugular y se derrama su sangre a favor nuestro. Quiero leerles Isaías 53 del 3 al 5 y dice así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El relato de la salvación tiene un personaje central, que es Jesucristo. Y aquí en esos versículos dan muchas palabras que describen todos los sufrimientos, todos los padecimientos, toda la agonía, todo el tormento que Jesús sufrió por nosotros. Dice que Él fue despreciado y desechado, es decir, Él fue tenido en poco valor, fue menospreciado, fue dejado solo, se le abandonó. Recuerden que Él gritó con agonía: Padre, ¿por qué me has abandonado? Todos le dieron la espalda. Dice que fue un varón de dolores, experimentado en quebranto. Y eso tiene que ver con sufrimiento, aflicción, con tristeza, que Él sintió el dolor, sobrellevó la miseria, cargó con la enfermedad. No fue estimado, no lo valoramos, no lo apreciamos. Él sufrió dolores, fue azotado, herido, abatido. Cargó los sufrimientos y la angustia, llevó sobre sí la aflicción, fue castigado, fue golpeado, fue herido de muerte, fue humillado, fue atormentado. Y dice también Isaías que fue herido, molido, castigado, y por sus llagas fuimos sanados. Él fue perforado, su corazón fue perforado, fue desmenuzado, fue aplastado, dice, fue molido por nuestros pecados, fue castigado, fue azotado por la ira de Dios y fue herido, su cuerpo fue herido. Todas estas palabras describen el inmenso sufrimiento que Jesús padeció por nosotros. La historia de la salvación necesitamos contar, necesitamos describir detalladamente a nuestros hijos el precio tan grande que Jesús pagó por nosotros. Quiero decirles algo sobre la Pascua. La orden de Dios en la Pascua era que la familia debía de tomar un cordero de un año que estaban en los campos, los iban a buscar y lo llevaban a la casa. No que lo metieran dentro de la casa, pero sí lo ponían alrededor de la casa. Y durante 4 días, del día 10 de Nisan hasta el día 14 que lo sacrificaban, los niños de la casa se encariñaban con el cordero. Ellos eran los encargados de darles de comer, de darles de beber agua. Y los niños les gustan los animales. Imagino que lo acariciaban. Me imagino que le ponían nombre al cordero. Y bueno, se volvía como una mascota, alguien muy amado por ellos. Imagínense el shock de los niños hebreos cuando después que se encariñaban con el corderito, el día 14, 4 días después, veían que su papá lo tomaba y agarraba una daga filosa y le cortaba la yugular. Imagínense el impacto para ellos de ver cómo la sangre brotaba a borbotones de la yugular del cordero.
Quizás tú al escuchar eso digas, pero es que, ¿cómo es posible que hicieran eso? Son insensibles. Bueno, quizás si eres defensor de los animales, te escandalices por esto que yo estoy diciendo. Pero eso tenía un propósito. Cuando ellos veían la sangre brotar de la yugular del cordero, cuando ellos sentían tristeza de ver a ese animalito amado, querido, agonizar y morir, eso quedaba profundamente grabado en su corazón. Ellos sabían, ellos entendían claramente lo que era la víctima de la Pascua. Jesús pagó un precio muy alto por nuestra salvación. Él sufrió de una manera inimaginable. Nosotros tenemos que transmitir eso que Él sufrió. Nosotros tenemos que contar a nuestros hijos, a nuestras generaciones, toda la agonía, todo el tormento que esas horas terribles que Él vivió. Ellos tienen que saber, ellos tienen que entender cuánto nos ama Jesús. Muchas personas no siguen a Jesús porque no entienden, no han podido tener la luz, la revelación de cuánto amor tiene Jesús para ellos. Creo que nosotros debemos de contarle a nuestras generaciones del sufrimiento de Jesús. Por eso Jesús, cuando celebraron la Santa Cena, dijo: cada vez que realicen ese acto, cada vez que ustedes participen del pan y de la copa, háganlo en memoria de mí. Recuerden el precio que pagué. Recuerden el gran amor que les tengo y lo que estuve dispuesto a dar, a entregar, a sacrificar por ustedes. Si vamos a transmitir la historia de salvación, nuestras generaciones tienen que saber que hubo una víctima, que Jesús, el Cordero de Dios, Él murió en la cruz, Él sufrió el castigo que a nosotros nos correspondía, que todo lo malo que nosotros habíamos hecho, Él aceptó cargarlo sobre sí. Y todo el tormento, toda la tortura que Él vivió, porque Él sufrió emocionalmente, Él sufrió físicamente, Él sufrió espiritualmente. Y todo eso Él lo hizo por amor. Como Él dijo, nadie me obliga a hacerlo, yo lo hago por amor. La historia de la salvación implica que hay una víctima, que el Cordero de Dios, Jesucristo, murió por nosotros. Y eso debe quedar bien grabado. Eso debe quedar sembrado en el corazón de nuestros hijos. Que cuando cuando celebremos la Santa Cena, como hoy lo vamos a hacer, que ellos sepan que ese pan que es partido, que ellos recuerden todo lo que Jesús sufrió. Todo el dolor, la angustia, el tormento que experimentó. Que cuando tomen la copa de vino puedan hacer memoria de los 7 derramamientos de la sangre de Jesús, que Él derramó hasta la última gota de su sangre por nosotros, por amor a nosotros. Necesitamos contar el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Ese es como el eje central de la historia de la salvación. Ese es Jesús entregándose, Jesús yendo a la cruz por nosotros. Y tenemos que transmitirlo, tenemos que contarlo, tenemos que describirlo para que quede grabado en el corazón, en la vida de nuestras generaciones. Recordarles que la muerte de Jesús en la cruz es la máxima expresión de su amor por ti y por mí. Jamás dudes de que Cristo te ama. Jamás te preguntes, ¿será que Cristo me ama? Él
contestó definitivamente ese día, cuando Él murió en la cruz por nosotros. Pero lo segundo que debemos de narrar en la historia de la salvación es que debemos contar que estuvimos en Egipto y Jesús nos liberó, nos sacó de Egipto. Sigue diciendo en el versículo de Éxodo 12, dice, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de la casa de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. En Egipto, aquí hay dos cosas que debemos narrar en la historia de la salvación. Uno, que en Egipto fuimos esclavos y sufrimos mucho. Dice Éxodo capítulo 3, versículos 7 al 10. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. He descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. También he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Dice que en Egipto había aflicción, angustia, depresión, sufrimiento. Dice que ellos clamaban a causa de sus exactores, es decir, pegaban gritos desgarradores de dolor y de sufrimiento. Esa palabra exactores quiere decir que eran obligados a hacer trabajos forzados, que se les exigía violentamente el pago de una deuda. A ellos les fijaban una tarea y ellos, si no cumplían con su tarea, había capataces con látigos que los golpeaban, que los lastimaban hasta que ellos cumplieran con la cuota de trabajo que se les había ordenado. Dice que en Egipto había angustia y opresión, sufrimiento, aflicción y tristeza. Ellos eran afligidos, ellos eran oprimidos. En Egipto fuimos esclavos del pecado. Egipto representa la vida sin Dios, la vida lejos de Dios. Yo quiero decirte algo. A veces la persona dice, yo no quiero seguir a Jesús porque yo quiero ser libre. Pero lo triste es que si tú no sirves a Jesús, servirás a otro Dios o a otro Señor. No existe una persona libre. Dice, ya estudiamos que dice la Biblia, el que practique el pecado es esclavo del pecado. Creo que todos tenemos una historia que contar en Egipto. Yo tengo recuerdos, no muchos, algunos recuerdos, cuando mi familia vivió en Egipto. Yo puedo decirles que fueron tiempos tristes. Los pocos recuerdos que hay en mi cabeza, sé que fueron momentos dolorosos. Mi mamá me ha contado varias historias de la época en Egipto, antes que conociéramos a Cristo. Ahora, eso no es malo. Yo creo que cada padre, cada madre debe contarle a sus hijos lo que vivieron en Egipto. Creo que un error grande que hemos cometido los padres es que no hemos abierto nuestro corazón. No le hemos permitido a nuestros hijos saber lo que el mundo hace, el efecto negativo, lo duro, lo difícil que es vivir en el mundo. Y si nosotros nos quedamos callados,
Si nosotros no le decimos lo que vivimos en el mundo, los sufrimientos, las decepciones, los engaños, las adicciones, todo eso que uno vive en el mundo, entonces ellos se crean una imagen incorrecta del mundo. Ellos piensan que el mundo es diversión. Ellos piensan que el mundo tiene algo bueno, tiene algo sabroso para ellos, tiene cosas buenas, ¿no? Que van a disfrutar, que la van a pachanguear. Pero los que han estado en Egipto saben que en el mundo no hay felicidad. Todos en algún tiempo hemos vivido en Egipto. Yo tengo muy claro, yo sé lo que es vivir en Egipto como familia. Gracias a Dios que solo fue unos pocos años. Si hay algo que agradezco infinitamente a Dios fue eso, que solo me tocó vivir en Egipto pocos años. Pero fueron años dolorosos. Nuestros hijos necesitan saber lo que significa Egipto. Algunos de ustedes, padres, madres, necesitan sentarse con ellos. Necesitan decirle lo que han vivido, lo que han pasado. Necesitan contar los errores que cometieron y la factura tan grande que han pagado por esos errores. Necesitan narrarles, describirles cómo lo que parece algo bueno, algo sabroso, algo divertido, al final se transforma en una esclavitud, se transforma en un yugo opresor que impide a la gente ser feliz. En Egipto fuimos esclavos. En Egipto sufrimos. El faraón representa al diablo. Y Jesús dijo, el ladrón, el diablo viene para hurtar, para matar, para destruir. Nuestros hijos necesitan saber que en Egipto no hay felicidad, que en Egipto no hay alegría, que en Egipto no hay propósito. Que sin importar lo que tú hagas en Egipto, siempre va a haber un vacío, siempre va a haber esa necesidad de un Salvador, de un Redentor. Yo sé que algunos de ustedes han sufrido mucho en Egipto. Yo sé que su historia familiar en el pasado, antes de Cristo, que hay muchos relatos ahí que sus hijos necesitan saber. Recuerden que los relatos nos dicen quiénes somos, de dónde venimos. Necesitamos entregarle esos relatos, esas experiencias, porque eso es lo que le va a ayudar a ellos a entender la salvación tan grande que ya tienen en Cristo. Cuando nosotros no le contamos a nuestros hijos todo lo que sufrimos, todas las cosas terribles que nos vivimos en Egipto, entonces ellos son engañados por la ilusión del mundo. Y por eso muchos jovencitos al llegar a la edad de juvenil dejan a Dios y se van al mundo buscando placeres, buscando diversión, buscando felicidad y pensando que aquí en el camino de Dios hay aburrimiento, hay solo reglas, hay solo cosas que fastidian la vida. Pero mucho del problema es porque nosotros no les hemos contado, nosotros no le hemos pasado las historias de todo lo que hemos vivido ahí. Necesitamos relatar, fuimos esclavos en Egipto. Tenemos que decir lo que sufrimos. Tenemos que contar cómo fue nuestra vida antes de que Cristo llegara. Tenemos que decirles cómo era nuestra situación. Tenemos que decirles el sufrimiento, el dolor que embargaba nuestro corazón. Algunos de ustedes llegaron enfermos con enfermedades terminales. Algunos de ustedes llegaron con matrimonios deshechos. Algunos de ustedes llegaron en la pobreza, en la escasez, en la miseria. De allí es donde Jesús les rescató.
Hay que contar que fuimos esclavos de Egipto, en Egipto, que padecimos, que sufrimos y que clamamos buscando una ayuda, que clamamos a Dios pidiendo que nos diera una nueva vida, una nueva historia, una nueva oportunidad. Pero también algo que tenemos que decir de Egipto es que Jesús nos libertó, Jesús nos sacó de Egipto. Dice, Él nos libró nuestras casas, libró nuestras familias. Porque cuando Jesús llega a una familia, no solo impacta a una persona, sino que ese Cristo poderoso cambia la historia, cambia el curso, la dirección, el camino de toda la familia. Dice la Biblia en Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Dice que Jesús anuló el acta de los decretos que nos era contraria. Y esa palabra habla de que había un documento legal, una orden judicial de parte de Dios que estaba en nuestra contra. Había sido dictaminada nuestra culpabilidad y que merecíamos un castigo, que merecíamos pagar por todos los delitos que habíamos cometido. Ahí estaban escritas todas nuestras faltas, todos nuestros pecados, todas nuestras maldades, todas nuestras perversidades. Pero dice que Cristo lo que Él hizo es que Él anuló, Él canceló esa acta de decretos. Él puso ahí, esto ha sido pagado, esto ya no tiene poder sobre tu vida. Dice, Él la quitó y la clavó en la cruz. Esa palabra quitar es, Él la cargó sobre sí. Ese documento donde tú ibas a ser castigado, Él la tomó sobre sí. Él sufrió nuestros pecados. Él llevó nuestras enfermedades. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y cuando Él está en la cruz, cuando va a morir, Él dice una palabra, tetelestai, que quiere decir, consumado es. La traducción de tetelestai es, la deuda ha sido cancelada. Ese documento legal en tu contra, ese documento que le daba derecho, que le daba poder al enemigo para dañarte, para atormentarte, para hacer que tu familia viva en la tristeza y en el dolor, dice, ahora ha sido cancelado. Ya no debes nada. Has sido perdonado, has sido borrado. Y dice que al quitarle ese documento legal al enemigo, dice, lo despojó y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Los desarmó, le quitó los poderes que ellos tenían a través de ese decreto legal y los expuso a la vergüenza. Esa palabra, los exhibió públicamente, era cuando un ejército derrotaba a otro y entonces encadenaban a los prisioneros, y cuando el rey, el vencedor, entraba a la ciudad en el desfile triunfal, venían los prisioneros, los derrotados, venían con grilletes en sus manos, en sus pies, y eran exhibidos públicamente en un desfile para demostrar que habían sido vencidos, que habían sido derrotados, que ahora habían sido sometidos. Y en la cruz Jesús derrotó todo lo que dominó tu vida en Egipto. Llámese adicciones, llámese enfermedad, llámese culpa, llámese pobreza, escasez, deuda, todas esas cosas negativas que en Egipto tuvieron poder,
que dominaron nuestra vida, que nos hicieron sufrir, en la cruz Jesucristo venció. Él le quitó el poder, le quitó el derecho al enemigo y ahora tenemos una nueva historia, una nueva vida. Yo puedo decirles que cuando Cristo llegó a mi familia, hablando de mi familia paterna, yo sé lo que es vivir antes de Cristo y después de Cristo. Yo sé lo que es vivir en Egipto, pero también fui testigo cuando Cristo llegó a mi casa. Como niño, yo pude ver la diferencia inmensa entre una familia sin Cristo y una familia con Cristo. Para mí, Jesucristo no es una religión. Para mí, Jesucristo es una realidad transformadora. Puedo decirles que en la casa jamás, o cuando Cristo llegó a mi casa, a mi familia, jamás volví a escuchar un insulto. Jamás volví a ver un maltrato. Jamás volví a ver o a padecer lo que antes de Cristo había padecido. Quedó totalmente en el pasado. Y algo que como niño, en mi mente de niño, yo no alcanzaba a dimensionar qué había pasado. ¿Por qué el cambio? Específicamente, ¿por qué el cambio de mi papá? ¿Cómo es que había cambiado? O sea, yo como niño no tenía una explicación, no había en mí una respuesta. Por un tiempo llegué a pensar que estaba yo soñando. Yo pensaba, ¿y si es un sueño? ¿Y si cuando yo me despierte, mi papá sigue siendo el mismo de antes? Y ese era como mi peor pesadilla, ¿verdad? Porque yo ya sabía lo que era antes de Cristo y después de Cristo. Yo entiendo lo que es estar en Egipto. Yo entiendo lo que es salir de Egipto. Yo vi cómo Cristo destruyó los poderes de las tinieblas que había en mi familia. Yo vi cómo las cadenas de opresión se quebraron. Yo vi cómo literalmente fuimos transformados en una nueva familia. Una nueva historia empezó. Yo he llegado a pensar, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera sido de mi vida si Jesucristo no hubiera llegado a mi casa? Realmente sé que si Cristo no hubiera llegado, mi vida no sería lo que es ahora. Yo sé que si Jesús no hubiera intervenido en la historia de mi familia, yo no sería lo que soy, ni estaría donde estoy. Yo sé que si Jesucristo no hubiera venido a rescatarnos de Egipto como familia, mi matrimonio no sería como es ahora. Mis hijos no vivirían como viven ahora. Yo tengo muy claro y yo siempre busco como padre transmitirle a mis hijos, porque a diferencia mía, que yo sí viví en Egipto un tiempo y yo sé lo que es salir de Egipto, que Cristo nos lleve a la tierra prometida. Pero a diferencia de eso, mis hijos, ellos no conocieron eso, porque ellos tuvieron el privilegio, la bendición de nacer en un hogar donde ambos padres éramos cristianos. Entonces, pero ¿cómo hago para que ellos entiendan? Por eso es la enseñanza de hoy. ¿Cómo hago para que esa nueva generación no vaya a pensar que Egipto es algo bueno? ¿Cómo les explico? ¿Cómo les enseño para que entiendan que allá afuera solo es una ilusión y que no hay felicidad, que no hay alegría, que no hay plenitud, que no hay propósito? Pues ahí es donde entra el relato de la salvación que estamos hablando hoy. Ahí es donde uno tiene que contarles, tiene que decirles a los hijos
lo que uno vivió, lo que uno sufrió. Uno tiene que decir de dónde te sacó el Señor, los cambios que Jesús ha hecho en tu vida, la transformación. Me impacta la historia del endemoniado gadareno. Era un hombre totalmente destruido, totalmente perdido. Y cuando Jesucristo interviene en su vida, lo rescata, lo libera. Dice que cuando la gente llegó al lugar donde Jesús transformó la vida de este hombre, por primera vez en muchos años lo vieron vestido y en su juicio cabal. Y esa evidencia de la transformación de Dios, esa es la historia de la salvación. Aquel hombre de felicidad, de gozo, de alegría, él quería ir con Jesús. Le rogaba, por favor, quiero acompañarte. Estoy agradecido contigo. Me siento en deuda por lo que has hecho, porque me has dado una vida nueva, una vida diferente. Déjame ir contigo. ¿Y sabe lo que le dice Jesús? Le dice, no. Ve a tu casa, ve con tu familia. Ve a los tuyos, a los que te conocieron, a los que supieron cómo vivías, a los que vivieron en carne propia los efectos de la vida perdida que llevaba. Dice, ve a ellos y cuéntales, dales tu testimonio, nárrales la transformación, el cambio, el milagro que Dios ha hecho en tu vida. Nuestros hijos necesitan oír la historia de la transformación. Y somos nosotros, los padres, los que tenemos que relatarles, que contarles, que tenemos que abrir nuestro corazón y compartir con ellos cómo fue que Cristo entró a nuestro corazón, los cambios que Jesucristo ha hecho. Yo quiero detenerme un momento. Siento en mi corazón hacer una pequeña pausa en este momento. Y quiero decirte, padre, madre que me estás escuchando, si realmente tú no has vivido una transformación en tu vida, porque ya hemos hablado que una cosa es ser religioso y otra cosa es ser un hijo de Dios. Pero si tú realmente tu vida no ha cambiado, si tú realmente no tienes un testimonio de transformación para tus hijos, si no hay una diferencia entre cómo vivías antes de Cristo y después de Cristo, entonces quiero ser honesto, claro contigo, no vivas engañado. Tú no has experimentado la salvación. La evidencia de la salvación es una vida cambiada. Dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 al versículo 11. 1 Corintios 6 del 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto, dice, eran algunos, escuchen, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hemos sido transformados. Esa es la evidencia de que hemos sido liberados de Egipto. Si esa evidencia, si esa transformación, si ese cambio que Dios opera en la vida del hombre no es una realidad en tu vida, entonces hoy creo que el primero que necesita conocer y entregar su vida a Jesucristo eres tú. Y Dios quiere que si tú no has dado ese paso, hoy
hoy lo puedas hacer. Hoy tomes la decisión de entregarle tu corazón a Jesús. Que Él cambie tu vida. Yo puedo dar testimonio de lo que viví como niño. Sé lo que es antes de Cristo, después de Cristo. Sé lo que es salir del poder de las tinieblas al reino de la luz. Yo lo viví, yo lo vi, yo lo experimenté. Yo sé que Jesús, yo sé lo que es cuando Jesús saca a una familia de Egipto. Soy beneficiario de esa intervención de Dios en la vida de mis padres. Mis hijos son beneficiarios de esa transformación que Dios obró en la vida de mis padres. Quiero terminar leyendo el Salmo 78, del 2 al 8. Dice así, Salmo 78, 2 al 8. Oh pueblo mío, escucha mis enseñanzas. Abre tus oídos a lo que yo te digo, porque te hablaré por medio de una parábola. Te enseñaré lecciones escondidas de nuestro pasado, historias que hemos oído y conocido, que nos transmitieron nuestros antepasados. No les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos. A la próxima generación les contaremos de las gloriosas obras del Señor, de su poder y de sus imponentes maravillas. Pues emitió sus leyes a Jacob, entregó sus enseñanzas a Israel. Les ordenó a nuestros antepasados que se las enseñaran a sus hijos para que la siguiente generación las conociera, incluso los niños que aún no habían nacido, y ellos a su vez las enseñarán a sus propios hijos. De modo que cada generación volviera a poner su esperanza en Dios y no olvidara sus gloriosos milagros, sino que obedeciera sus mandamientos. Entonces no serán obstinados, rebeldes e infieles como sus antepasados, quienes se negaron a entregar su corazón a Dios. ¿Sabe? Yo termino diciendo esto. El peor error que como padres podemos cometer es no contarle, no transmitirle la historia de la salvación a nuestras generaciones. No decirles lo que Cristo hizo, el sacrificio tan grande que Él vivió. No contarles de lo que sufrimos en Egipto. Y no narrarles cuando Cristo llegó a nuestra vida. Cuando Cristo tocó nuestra familia. Y es interesante que dice que debíamos de hacerlo. Esas historias deben seguir repitiéndose. Mis hijos tienen que saber las historias de la salvación. Y aunque ellos no vivieron lo que yo viví, pero ellos heredan esa historia, ellos entienden lo que pasó, ellos entienden de dónde nos sacó Dios, ellos entienden lo que vivimos como familia y lo que disfrutamos ahora es el resultado de la intervención de Dios. Por el contrario, si nosotros somos negligentes en contarles la historia de la salvación, o peor aún, si nosotros no hemos sido transformados por Dios, entonces eso explica por qué muchos niños que van a la iglesia, cuando llegan a la adolescencia y a la juventud, se alejan del camino de Dios. Y no tiene que ver porque la iglesia esté fallando en su enseñanza, sino tiene que ver porque nosotros los padres, porque ahí dice que somos nosotros los padres los que transmitimos el mensaje para que ellos sirvan a Dios, para que ellos caminen con Dios. Así que yo invito que hoy que celebramos la Santa Cena, que podamos contar la historia de la salvación. Que durante esta semana, padres, cuéntenle a sus hijos lo que vivieron en Egipto. Díganles lo que han vivido. Cuéntenle cuando Cristo llegó a su vida.
Cuéntenle de dónde le sacó, de dónde le rescató. Díganle a sus generaciones lo que Dios ha hecho, lo que Dios está haciendo por ustedes. Es nuestro deber transmitir la historia de la salvación a nuestras generaciones para que ellos también sirvan, que ellos no tienen que vivir lo que nosotros vivimos. El objetivo de contarles a ellos es para que ellos no pasen por eso, sino que ellos sirvan a Dios con alegría y disfruten de los beneficios de la salvación en Cristo Jesús. Así que si hoy hay alguien en la familia o si hay algún invitado allá en tu casa hoy que no ha entregado su corazón a Jesús, que posteriormente tú puedas guiarlo. Cuéntale la historia de la salvación, dale tu testimonio y que también puedan entregar su corazón, puedan entregar su vida a Jesucristo. Hoy que celebramos la Santa Cena, recordamos el sacrificio de Jesús, todo lo que Él sufrió, pero también recordamos, contamos, narramos que estuvimos en Egipto y sufrimos, que Dios un día vino a rescatarnos. Y hoy lo que vivimos y hoy lo que disfrutamos es debido a su sacrificio en la cruz. Y yo quiero que preparemos los elementos para tomar la Santa Cena, por favor. Recuerde que el pan sin levadura representa el cuerpo de Cristo, que fue partido, que fue golpeado, que fue azotado. El cuerpo de Jesús que fue herido por nosotros. Y pido que tomen el pan en sus manos y voy a leer la palabra y dice así: porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos el pan en memoria de Jesús. Y asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Bebamos en memoria de Jesús. Y así pues, todas las veces que comas este pan y bebas esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Yo quiero invitar a los padres que me están escuchando, cuenten la historia de la salvación a sus hijos. Tomen un tiempo en esta semana, denle su testimonio. No les dé pena, dígale de dónde le sacó Dios. Dígale lo que padeció. Y dígale los cambios tan hermosos que hoy viven gracias a que Jesucristo entró en su corazón. Y recuerde que si hay alguien en la familia que no ha recibido a Cristo, qué mejor momento después de la Santa Cena para guiarlo allá en su hogar a entregarle su vida, su corazón a Jesús. Voy a pedir que se unan como familia, si pueden abrazarse como familia. Quiero bendecirlos. Quiero bendecir su casa y su vida. Padre Dios, cubro con tu poderosa sangre a cada una de las familias, Señor. Podemos testificar que fuimos esclavos en Egipto, que sufrimos,
que el enemigo se ensañó de muchas formas con nosotros, pero que clamamos y tú viniste a libertarnos, que tú nos has dado una nueva historia, que tú has transformado nuestra vida, has transformado nuestra casa, que hoy podemos ver los beneficios inmensos que Jesucristo conquistó a través de su muerte en la cruz, a través de su sangre derramada por nosotros. Y hoy al celebrar la Santa Cena, hacemos en memoria de ti. Te agradecemos tu sacrificio. Te agradecemos tu inmenso amor a nuestro favor. Te agradecemos por haber cargado sobre ti nuestros delitos, pecados, enfermedades y maldades. Por haber cargado la maldición para que nosotros hoy podamos ser benditos. Y hoy decreto, Señor, tu cobertura, decreto tu protección, decreto tu provisión, decreto la salvación para cada familia, para cada casa, Señor. Que tu sangre preciosa es nuestra cobertura y que podamos no solamente ser guardados y protegidos, sino que vamos a contar la historia de la salvación. Vamos a hablarle a nuestros seres queridos, que las nuevas generaciones sepan lo que tú has hecho, puedan ser parte de esta historia de salvación que tienes para cada familia de esta tierra. Que podamos ganar almas para ti, que podamos llevar a otras familias al conocimiento del Jesucristo que nos libra y que nos da una nueva vida, una nueva historia. Yo los bendigo, Padre, en el nombre de Jesucristo. Reciban la bendición. Amén. Amén. Gracias. Que tengan una excelente semana y nos vemos para los líderes espirituales el martes para estudiar el cuarto derramamiento, la cuarta confesión de la sangre de Jesús. Dios le bendiga. Saludos. Hola, es un gusto poder compartir con ustedes una vez más. Y llegamos a un momento muy especial, al momento de las ofrendas y diezmos. ¿Y por qué digo un momento muy especial? Porque es así como nosotros tenemos que ponerlo en nuestros corazones. Si ustedes se dan cuenta, en la Biblia hay muchas promesas, muchas bendiciones acerca de las ofrendas y a cada uno de nosotros cuando nosotros ofrendamos, cuando nosotros diezmamos. Pero ¿qué es lo que conlleva una ofrenda que es agradable a Dios? Lo primero es que las ofrendas y los diezmos son voluntarios. Dios nunca obligó a nadie a que diera sus ofrendas, a diera sus diezmos. Y si ustedes pueden leer a lo largo de la Biblia, las personas siempre pusieron un corazón de gratitud para poder hacerlo de una manera correcta. ¿Y qué es lo que va a impulsar verdaderamente mi ofrenda? Una de las cosas es si nosotros podemos ver en el ejemplo de la viuda que dio solo 2 monedas, cuando Jesús estaba con sus discípulos y él dijo, esta persona dio más que todos los demás, podemos ver que quizá la cantidad no era así demasiado. La cantidad era algo que ella había puesto en su corazón para dar gratitud a Dios, le dio la importancia de vida a esa ofrenda que ella estaba poniendo delante de Dios. Y si ustedes se van a 2 Corintios 9:7, dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Y esta palabra propuso resuena mucho para mí. Porque ¿qué significa propuso? Que nosotros tenemos que pensar, tenemos que decir, poner en nuestro corazón qué es, cuál es la cantidad, cuál es lo que yo quiero darle a Dios en este momento. Quizá la cantidad tú consideres que no sea demasiado, quizá consideres que podías, no sé, dar más, pero Dios lo que ve en estos momentos es el corazón. Y a la hora de yo querer o llegar a este tiempo y querer dar mi ofrenda, querer dar mi diezmo, yo tengo que darle esa debida importancia, donde yo diga, esto es lo que yo separé para Dios, esto es lo que yo dije, esto es lo que yo le voy a dar. Y esto va a determinar, junto con la gratitud de reconocer que Dios es el único que nos da todo, que nos provee y que nos puede guardar. Junto con esto yo puedo dar una ofrenda que pueda llegar delante de Dios y que pueda ser aceptada. Y si tú hoy quizá no le has puesto el debido respeto a este momento, yo te digo, tú hoy propone en tu corazón
¿qué es lo que le vas a dar a Dios? Propone en tu corazón qué es aquello que le vas a entregar y dile, Señor, yo te entrego esto con total gratitud, con total reconocimiento de que tú eres el único que puede proveer, que eres el único que puede dar y eres el único que puede hacer que mi corazón, que mi vida, que mi familia esté seguro en ti. Y yo te pido entonces que tú te reúnas con tu familia, tú puedas dar tu diezmo, tu ofrenda, tú lo pongas a un lado y tú puedas decirle, Señor, hoy los entregamos delante de ti. Con este corazón dispuesto a darte en gratitud y podamos darlo, podamos poner la mano sobre ellos y podamos dar una bendición hacia esas ofrendas y diezmos que hoy estás entregando delante de Dios. Oremos. Señor, yo te agradezco por cada una de las casas, Señor, en las que estás hoy como Casa de los Milagros, Señor. Yo te pido, Padre, que tú puedas bendecir estas ofrendas y diezmos que hoy presentamos delante de ti, Señor, como gratitud, como agradecimiento a todo lo que tú eres, a todo, Señor, lo que puedes darnos. Te agradecemos, Señor, porque tus bendiciones han sido sobreabundantes en este tiempo, porque, Señor, tú nos has proveído todo lo que necesitamos y sabemos, Señor, que tú vas a seguir guardándonos en el hueco de tu mano, Señor. Yo te pido, Padre, que tú sigas bendiciendo las casas, las familias, los trabajos, todo, Señor, y que nunca falte nada en ninguna de las casas, Padre. Yo te pido bendiciones al 100 y al 1000 por uno en cada una de las casas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Eres la razón, eres el aire que respiro al despertarme, el latido de mi corazón. Tengo 1000 razones para amarte, todo lo que tú entregaste da sentido a todo lo que soy. Y vida encontré en tu amor, vida encontré en tu amor. Más alto que los cielos y mayor que el sol, tu amor es más profundo que el océano y no puedo escapar, yo no puedo escapar. Y muchos pensarían que es ilógico, solo sé que estaba muerto y ahora vivo estoy. Y